Buenos días, compañeras, compañeros. Esto es un sacudón de la escena nacional. Bienvenido el debate público acerca de una de las formas de la acción del movimiento obrero. Estrictamente hoy estamos en huelga por 24 horas, porque la decisión política que adoptó nuestra central es dar una señal muy clara de que debe haber una inflexión. En otros momentos desarrollamos acciones cuyo centro es promover una gran movilización masiva. En otros momentos desplegamos actividades para que el movimiento sindical en nuestros plenarios departamentales, en nuestros zonales, se despliegue hacia el vecino, hacia la vecina, hacia el barrio, entretejiéndonos con todo lo que hay de organización popular en la vida nacional. En otros momentos vamos a redes de asambleas en los lugares de trabajo a los efectos de abrir caminos de diálogo y de conciencia con los trabajadores. Bienvenido entonces el debate público, que no es acerca del paro general solamente, sino que es acerca de la situación que vive nuestro país. Yo entiendo que esto es un sacudón y muchas veces al movimiento sindical se lo critica tanto por una presunta falta de independencia con respecto a los partidos políticos, con respecto particularmente al Estado gobernado por el gobierno progresista, por el Frente Amplio. Creo que en el día de hoy hay una demostración muy clara del nivel de autonomía con que adoptamos nuestras decisiones, de nuestra disposición de lucha y la independencia y la claridad en el acierto o en el error. Pueden haber distintos puntos de vista en que el movimiento obrero ubica sus posiciones. Otras veces se nos critica de otra manera, como si fuéramos un sector corporativo ocupado solamente de su ombligo, poniéndole palos en la rueda a los procesos de cambio que están ubicados en la vida de la República. Yo creo que ni una visión ni otra entiende la dialéctica, digamos, con que se mueve el movimiento obrero, siempre movilizado y siempre dispuesto al diálogo y a la negociación para ubicar avances en la vida de los trabajadores y del pueblo. El año pasado tuvimos un paro general de 24 horas. También la polémica se desató en aquellas circunstancias. Conviene recordar, a los efectos de la síntesis, que para mí es un componente fundamental de cada acción que emprende el movimiento obrero, que en el transcurso de las luchas desarrolladas durante el año 2015, durante el año 2016, esta clase logró que cambiaran en 3 oportunidades los criterios con que el Poder Ejecutivo se paró en los consejos de salario. ¿Recuerdan, compañeras, compañeros, ustedes los debates y las polémicas que estaban instalados en aquel momento? No, se decía, las pautas no se pueden tocar porque se va a desatar la inflación, porque vamos a tener enormes dificultades en los equilibrios macroeconómicos. Y parece que esta posición, ubicada con claridad, de partir de la base de una negociación colectiva que se define a nivel de la rama de actividad en el sector privado, en los consejos de salario, debía partir de un supuesto. Fíjense qué supuesto elemental: no se deteriora el poder de compra del salario real de los trabajadores. Era intocable. ¿Alguien piensa, alguien puede sostener que esos criterios para la negociación colectiva fueron cambiando en 3 oportunidades? Obviamente que hubo un presidente sensible a la demanda de los trabajadores, pero ¿alguien piensa que eso pudo haber cambiado al margen de la unidad, de la lucha, del planteo, la perseverancia y la movilización de los trabajadores? No, hubiera sido imposible. Hay una síntesis numérica que grafica otro componente que hoy está arriba de la mesa. Primero, sacudón de la escena nacional, este paro general. Segundo,
unidad de la movilización y la lucha con todos los recorridos de negociación para el cual el movimiento obrero no solamente siempre está dispuesto, sino que construye. Tercero, gente. Pero no solamente nuestra organización, nuestra gente organizada, para todo el pueblo oriental. Cuando le va bien a los trabajadores, le va bien a las grandes mayorías nacionales y populares. Fíjense, una síntesis de esto que yo brevemente acabo de relatar, que fue una peripecia de lucha durante los años 2015 y 2016. Nuestros hermanos, trabajadores del ayer, los jubilados, a partir del 1 de enero de este año tuvieron un 11.77% de corrección en sus pasividades, contra una inflación de un 8,5%. ¿Por qué? Porque movimos la aguja de defender el salario real en los consejos de salario. Eso repercutió inmediatamente en los jubilados. Se decía, no se pueden tocar las pautas, se dispara la inflación. La inflación no se disparó. Algunos dogmas y recetas macroeconómicas no soportan la prueba de la vida. Y además de que nuestros gremios defendieron trabajo y salario real en los consejos de salario, los jubilados tuvieron un 11,77 contra un 8,5 de inflación, que no alcanza, obviamente, pero son avances en la dirección correcta. Hoy es lo mismo. Es un sacudón, porque en los vientos generales que hoy soplan en América Latina, que son de retroceso, compañeras, compañeros, tenemos que mirar cientos de miles de despedidos en Argentina, una brutal rebaja del salario real, un crecimiento escandaloso de la pobreza cuando gobierna directamente el capital en la persona de Macri. La masa salarial de la totalidad de los trabajadores argentinos, luego de andar en un 20% en la época del menemismo, trepó en el año 2013 a ser un 37,4%. En un solo gobierno de Macri ya está en 34%. Y en Brasil, una contraofensiva espantosa del capital contra el trabajo. Se animan a presentar un proyecto de ley que hace obligatorio o sin pago de horas extras el trabajo de 12 horas. Fíjense qué aberración. Los despidos masivos, la tercerización, el recorte y la poda de los derechos sindicales. En un contexto de esta naturaleza, es cierto lo que dijo el presidente de la República en la OIT en defensa de la negociación colectiva obligatoria, tripartita y por rama de actividad, cuestionada por la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio con la queja en la OIT. Es cierto lo que dijo el presidente, refiriéndose a la negociación colectiva. Lo que no avanza, retrocede. Pero no es cierto solamente en los términos que compartimos vinculados a la negociación colectiva. Es cierto desde el punto de vista del conjunto de transformaciones que apuntan al desarrollo. Por eso el movimiento obrero sacude la agenda. Frente a la contraofensiva de las clases dominantes, la derecha y el imperialismo norteamericano, al decir de cómo lo dicen mis compañeros en la fábrica, frente a otros problemas, ninguna oveja se salvó balando. Hay que ir a la ofensiva de una agenda de cambios. Como bien decían mis compañeros, de generación de puestos de trabajo de calidad. Tenemos las propuestas, estamos dispuestos a ir a ámbitos para negociar cómo se implementan, las nuestras u otras si son buenas para el país. Para avanzar en la rendición de cuentas al 6% del PBI para la educación pública. Ojo, el apellido no es menor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir subsidiando empresas que eligen la rama de actividad, entre comillas pongo, de la educación privada, pero podían ser empresas de cualquier otra rama de actividad porque están por la rentabilidad? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que no aporten aporte patronal y todos los subsidios que está haciendo para la educación privada, que podrían ayudar también a ser un componente de la correcta financiación de nuestra educación pública y de sus necesidades? La salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud que debe avanzar, pero particularmente la salud pública, la vivienda, el Sistema Nacional de Cuidado, etcétera.
Bueno, para eso nosotros estamos convencidos, muy difícil hacer tortilla sin romper huevo. Hay una gran riqueza cristalizada y acumulada en nuestro país. Más de 8.000 millones de dólares depositados por uruguayos en el exterior. Más de 100.000 hectáreas de uruguayos que han invertido en tierras en Paraguay para la soja. Un IRAE que, a diferencia del IRPF, que es progresivo de acuerdo a los ingresos, tiene tarifa plana. Un impuesto al patrimonio demasiado exonerado para esa riqueza que se va acumulando. Todos los indicadores de todos los estudios económicos, sociales, hablan de la enorme concentración de la riqueza en nuestro país. Es cierto que es menor al resto de los países de América Latina, pero nosotros queremos ir a más. Que efectivamente se grave más al capital para destinar lo que se precisa cuando hay una discusión del presupuesto. Y que mejoren ahora las cosas en el Parlamento, pero que el año que viene no volvamos a pasar por lo mismo, que arranquemos con el suficiente tiempo para dialogar, para discutir, para negociar, y que el año que viene se pegue un sacudón desde el punto de vista de la inversión necesaria. El papel de nuestras empresas del Estado, agredidas, atacadas por aquellos mismos que les sigue interesando la privatización. Hablemos por su nombre. Las empresas tienen que poder invertir, no solamente para seguir ofreciendo bienes y servicios de calidad a la población, para ser locomotoras del desarrollo productivo. El paquete de leyes que bien han mencionado nuestros compañeros y compañeras, una plataforma que implica la necesidad de generar las condiciones para defender las conquistas que hemos acumulado en este periodo y que reconocemos han sido parte de otra sensibilidad y parte también de los esfuerzos de la lucha del movimiento sindical por abajo. Pero apuntar a avanzar más, a concretar, porque efectivamente lo que se estanca retrocede y después los pagamos los trabajadores y los pueblos con profundos deterioros de la calidad de vida y de la calidad democrática de nuestras sociedades. Es por todo, gente. Cada acción nuestra repercute en forma inmediata en las condiciones de salario, de trabajo y de vida de la clase más importante que hay en esta sociedad, que es la que produce toda la riqueza, la de los trabajadores asalariados. Pero cada conquista nuestra tiene un subproducto porque mejora la situación de las grandes mayorías nacionales y populares. ¿Cuánto implicó en dinamismo de la demanda interna las conquistas que nosotros arrancamos en los consejos de salario? ¿Cuánto vale ese sentido democrático de la acción del movimiento obrero? Obviamente que queda mucho por avanzar para que nuestro compañero y compañera asalariado rural del tambo, del citru, de la forestación, muchas veces sometido al peor manoseo patronal y todavía a esta altura del siglo XXI sometido al hecho de que si me organizo estoy despedido. Pero habiendo confirmado que efectivamente la lucha paga. Si en aquella oportunidad cambiamos 3 veces las pautas del Poder Ejecutivo, 2015-2016, y ahora, entre la movilización del 21 de junio y este paro general, arrancamos una conquista, y hay que decirlo con todas las letras, fruto de la correcta sensibilidad del Poder Ejecutivo, pero también fruto de la perseverancia, la insistencia y la movilización de los trabajadores, como fue la solución a los trabajadores de más de 50 años, nos queda una sociedad mejor por conquistar, con más trabajo de calidad, más productiva, más equilibrada desde el punto de vista de la igualdad y el desarrollo social, y por el camino crítico de la enorme participación de los trabajadores, por el camino crítico de un camino, digamos, de avanzar en democracia. Todo está en juego en la vida de la República. Se va a agudizar aún más la lucha entre 2 proyectos de país. Hay que hablar no solamente con los trabajadores, sino con las grandes mayorías nacionales, salirse para afuera, hablar con el vecino, con la vecina, con el bolichero, con el kiosquero, con las grandes mayorías nacionales a nivel del país, y levantar un programa que efectivamente atienda a sus necesidades. Toda la confianza a la lucha de la clase obrera y el pueblo. Venceremos.